que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios. Bienvenidos a nuestro servicio en línea. Los servicios de esta semana son lunes 7 de la noche, martes y sábados 7:30 de la noche y domingo 10 de la mañana y 5 de la tarde. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales como Iglesia Jubileo y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Aleluya, que el Señor le bendiga a usted, hermano, que nos está sintonizando en casa. Queremos enviarle la presencia del Señor. Queremos decirle, contarle que la presencia del Señor va a llegar hasta donde usted está y va a cubrir su casa, su familia, sus bienes, todo aquello que sus manos toquen. El Señor lo bendecirá. Amén. Así que quiero que me acompañe con su corazón, con sus manos, con su ser, con todo lo que el Señor le ha dado para poder adorar al Señor en espíritu y en verdad. Aleluya. Una sola cosa he pedido al Señor y esta buscaré. Vida, eres tú, Jesús, y en tu casa quiero habitar todos los días de mi vida y contemplar tu hermosura, deleitarme solo en ti. Satisfecho estaré cuando despierte en tu gloria y cara a cara pueda verte, contemplarte y adorarte. Dile que mucho tiempo has esperado. Mucho tiempo esperé, pero ese día veré tu rostro brillando sobre mí. Mis lágrimas quitarás, mi rostro levantarás. Mi vida, eres tú, Jesús, Vida, Señor. y en tu casa quiero habitar todos los días de mi vida Y contemplar tu hermosura, Señor. y contemplar tu hermosura. Deleitarnos en tu presencia. Deleitarme solo en ti. Satisfecho.
porque anhelamos tu presencia, Señor. Ahí en tu casa donde estás, acompáñame a decirle que lo anhelas. Que en medio de todo lo que estamos viviendo, lo único que anhelamos es su presencia, porque ahí estaremos seguros. Es a ti a quien yo anhelo, es por ti que yo suspiro, y más allá del velo, yo voy a decirte que te quiero, Jesús. Es a ti a quien yo anhelo.
unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, sanando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, sanando mi ser, mi espíritu y mi alma, díselo. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción, díselo. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, sanando mi ser. Hay una unción. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, sanando mi ser. Están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Levanta tu voz y díselo. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual.
Santo. Se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Y mi vida nunca más será igual. Díselo de nuevo. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Pueblo mío, dice el Señor. A ti, mi pueblo, dice el Señor. Oye bien, mi pueblo. Hoy te digo, dice el Señor. Mi amor es grande. Mi amor es incomparable, dice el Señor. Una vez más te estoy demostrando cuánto te amo. Que te he llevado a guardarte, dice el Señor. Pero ahí dice el Señor en lo secreto. Hoy vengo diciéndote, mi pueblo. Prepárate, pueblo, dice el Señor. Porque aquí a poco tiempo, dice el Señor, yo haré temblar los cielos y la tierra. He aquí, pueblo, viene un anuncio que va a sorprender a todos los moradores. Vengo diciéndote, mi pueblo, prepárate. Prepárate, dice el Señor.
Para esta y más información, escríbenos a nuestro WhatsApp de Iglesia Jubileo, 4824-3272. Bendiciones. Bendiciones, amados hermanos. Qué gusto volver a saludarnos por este medio, aunque no un saludo físico como lo desearíamos, sino que un saludo virtual, un beso virtual también para todos. Les amamos y anhelamos que la misericordia de Dios siempre siga obrando en cada uno de nosotros. Gracias al Señor porque nos permite poder a todos, a ustedes y a mí, pues a mí predicar, ministrar esta palabra y ustedes poder recibir la ministración que viene de parte del Señor. Así que les saludamos, les bendecimos, anhelamos verles físicamente también a todos y sé que Dios próximamente lo permitirá. Pero pues hoy queremos abordar siempre el tema escatológico que tan importante es en nuestra vida y principalmente en el tiempo que nos ha tocado vivir. Acompáñenme y suplicamos al Padre un espíritu de revelación para que podamos recibir todo lo que Él tiene para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nos acercamos con mucho temor delante de ti, pero también, Señor, necesitados de una palabra, Señor, que venga a fortalecer nuestra vida, a animarnos, Señor, a restaurarnos, a levantarnos, a ministrarnos, a llenarnos de fe, de confianza, de seguridad, Señor, de certidumbre, Señor del cielo, de que tú pronto vienes y que también nosotros nos estamos preparando para ese encuentro. Ayúdanos, papito lindo, por favor, te lo estamos suplicando, te lo pedimos, necesitamos más y más de tu ayuda, necesitamos, Señor, esa bendición que viene del cielo, esa ministración, Señor, poderosa. Danos un espíritu de entendimiento y de revelación, Señor, de comprensión espiritual, Señor, para que nosotros podamos cada día comprender aquellas cosas que tú tienes preparadas para nosotros y, Señor, que esto nos lleve a poder prepararnos para el encuentro. Bendito tu nombre, gracias, aleluya. Amén y amén. Pues, amados hermanos, realmente hablar de los acontecimientos del tiempo final ya no es hablar del futuro, sino que prácticamente diríamos que hablar de las cosas del tiempo final es hablar del presente. Hermano, eso es tremendo, ¿verdad? Porque definitivamente, hermano, tal como hemos hablado en los últimos tiempos, los ciclos se van cerrando. Recordemos que allá en el libro de Amós, capítulo 9, versículo 13, quiero citarle este verso, dice: he aquí, vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Me llama la atención aquí, hermano, que está poniendo, dice la escritura, hermano, que el que ara alcanzará al segador y el que pisa las uvas al que lleva la simiente. Es decir, que los ciclos se van cerrando. Pero fíjese que este versículo empieza diciendo: he aquí que vienen días. Eso, la verdad que ya a estas alturas del partido, diría alguien, hermano, tendríamos que decir como dijo el Señor Jesucristo: la hora viene y ahora es. Es decir, ya no solamente la hora viene, ya no es vienen días, no, la hora viene y ahora es. Eso es lo que nosotros tendríamos que decir, hermano, porque pues ya estamos metidos en este tiempo final, casi podríamos decir que estamos en la hora final. Ahora, nosotros, hermano, tenemos que llegar a conocer de parte del Señor estas cosas del tiempo final, porque Dios nos ha escogido a nosotros para este tiempo. Y entonces yo, hermano, quisiera que pudiéramos leer un pasaje de la Escritura en el libro de Daniel que precisamente nos habla de esto, de conocer las cosas del tiempo final. Mire lo que le dicen a Daniel en el capítulo 10, verso 14. Esto relata, solo para darle contexto, relata cuando se le aparece a Daniel allá en el río Tigris, me parece, ¿sí? Hermano, un varón vestido de lino fino, y él lo describe. Yo siempre he creído que, hermano, es el Señor Jesucristo.
Y entonces se le presenta y le dice, yo he venido para darte a conocer lo que sucederá a tu pueblo al final de los días, porque la visión es para días aún lejanos. Vuelvo a decir que esto ya no es días lejanos. Ahora, hermano, se han acercado los días. Ahora, hermano, se han redimido los tiempos, se han acortado los días. Entonces yo creo con todo mi corazón, hermano, que esto que le dijeron a Daniel, recuérdese que Daniel, el varón le dice a Daniel que tuvo una batalla en los cielos, ¿verdad? Y que pues tuvo que pelear ahí definitivamente para poder, contra el príncipe de Persia, para poder llevar aquel mensaje de manera adecuada, y que 21 días estuvo ahí batallando. Ok, pero el punto que yo le quiero hacer ver es que, hermano, le dice a Daniel, yo he venido para darte a conocer lo que sucederá a tu pueblo al final de los días. Entonces, en otras palabras, le está diciendo, yo vengo a declararte cuáles son las cosas del tiempo final, cuáles son los eventos que van a suceder en este tiempo que ustedes están viviendo. Entonces, hermano, nosotros tenemos que estar conocidos y sabidos de esto. ¿Por qué? Porque nosotros somos la iglesia del tiempo final. Ok, ahora, siempre haciendo referencia hacia la palabra postrera, final, hermano, que se menciona en repetidas oportunidades en la escritura, es esta palabra del griego 2078 de la concordancia Strong, que es la palabra escatos, que es de donde se desprende la palabra escatología, que es el estudio de las cosas del tiempo final o el estudio de las cosas postreras. Esta palabra, hermano, significa más lejos, final, postrero, postrer, último, final, estado. Es decir, hermano, tiene varias acepciones. Ahora, yo quisiera de alguna manera que pudiéramos retomar entonces este tema que, pues ya le voy a poner el título, pero que, hermano, tiene que ver con las cosas postreras o con las cosas escatos, ¿verdad? Es decir, que siempre que aparece la palabra escatos, hermano, a excepción de una o dos veces que aparece esta palabra sola, pero de ahí por lo regular siempre que aparece acompañada de algo más. Hablando, por ejemplo, los tiempos finales, es decir, los tiempos escatos, ¿verdad? Si hablamos pues del día final, que ese es un tema que ya lo abordamos, del cuadrante postrero, del último cuadrante, ¿verdad? Entonces siempre aparece acompañada de una palabra más. Entonces aquí, solamente para recordar esto, hermano, de las cosas postreras que aparecen en la Biblia, y que pues definitivamente, hermano, nosotros hemos venido estudiando el último cuadrante, el último estado o el estado final, los últimos discípulos, los últimos obreros, el último engaño, hermano, el último o los últimos servidores, el último hijo, la última muerte, ¿verdad? El último lugar, el último día, los acusadores últimos, el territorio último, los últimos apóstoles, el último enemigo, el último Adán, la última trompeta, el último tiempo, dos palabras que se traducen ahí como tiempo, la última hora, la última letra, hablando de que yo soy el alfa y la omega, la última, luego, hermano, las últimas obras, las últimas plagas. Eso sería, hermano, las 22 cosas que yo pude ver en la escritura. No estoy diciendo que sean las únicas, puede ser que existan más, pero para mí, como decía, si es que estos son 22, hermano, que yo lo busqué y eso fue en lo que me dieron. El 22 es un número muy significativo porque precisamente nos habla del final. Entonces, estamos hablando de las cosas postreras y son 22 cosas, entonces diríamos, hermano, que esto está siendo confirmado por la misma palabra. Ok, entonces, pues el tema que hemos venido abordando y que esta ya es la tercera parte de este tema, hermano, para mí es un tema demasiado importante, porque esto nos da una amplitud a saber qué cosas van a suceder y qué cosas vamos a experimentar en el tiempo final. Entonces, hermano, ya vimos algunas de ellas, por lo menos quiero regresar un momentito aquí,
de este grupo, hermano, vimos estas tres. Estas tres vimos ya en su momento. Luego, hermano, de estas, creo que aquí solamente fue esta número 2 que vimos, ¿verdad? El día postrero. Y que vimos que cuando el Señor habla del día postrero, habla, hermano, del arrebatamiento y no habla del juicio final, ¿verdad? Por el contexto que vemos en la Escritura. Por lo menos esas 4 vimos. El último cuadrante, ¿cuál era el otro? Hermano, los últimos discípulos, y me parece que era, vamos a ver, el último estado. Sí, esas 3. Y 4 con el último día, que esas fueron las que vimos, ¿verdad? Entonces, hoy quisiera pues avanzar un poquitito, hermano, con este tema, a ver otras cosas postreras. Mire lo que dice Mateo capítulo 20, versículo 8. Y al atardecer, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales su jornal, comenzando desde los últimos hasta los primeros. Entonces, por eso aquí hablamos de los últimos obreros, ¿verdad? Relacionando estos dos aquí, los últimos obreros. Y recuérdese, hermano, que la Escritura nos dice a nosotros claramente que la mies es mucha, mas los obreros son pocos. En otras palabras, lo que está diciendo es, hermano, que nosotros debemos de entender que Dios nos dejó para este tiempo. Y como nos dejó para este tiempo, una de las cosas que vamos a ver es el hecho, hermano, de que mucha gente no va a querer servir al Señor. Yo sé que muchas personas han tenido malas experiencias en cuanto, hermano, el servicio. Yo sé que dentro del servicio a veces hay situaciones y que no son justificables. Pero tampoco es justificable el hecho que se deje de servir por un problema que uno tuvo. Mire, uno puede, hermano, tener un problema, por ejemplo, en una empresa donde uno trabaja. Y entonces uno puede decir, pues dejo de trabajar aquí, me voy a otra empresa. Está bien, pero no deja de trabajar. Aunque se cambie de empresa, no deja de trabajar. Entonces, eso es en lo secular. Ahora, en la iglesia, el hecho de que uno tenga un problema en la iglesia no significa, hermano, que uno deba de dejar de servirle al Señor, porque dejarle de servir al Señor es perder de alguna manera un galardón maravilloso de parte del Señor, porque el servicio es una bendición extraordinaria. Mire, yo hace unos días que estaba predicando entendí algo tan maravilloso que ya lo sabía, pero cuando lo entendí mejor, hermano, hablando del pasaje ese que dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y entonces siempre hemos dicho que la adoración antecede al servicio, pero cuando yo lo vi en el pasaje de el libro de Isaías, capítulo número 6, cuando a Isaías ve el borde del manto del Señor que cubre el templo y entonces él ve serafines que están adorando, entonces él está en una atmósfera de adoración, están los serafines diciendo santo, 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 hermano, ahí están adorando al Señor. Y entonces, después de que Isaías está en el ambiente de adoración, se oye una voz que dice, ¿a quién enviaré y quién irá de mi parte? Y entonces Isaías dice, envíame a mí. Entonces vi cómo, hermano, primeramente tenemos que tener la experiencia de la adoración y después ir al servicio. Mucha gente, mire, y por eso no permanecen en el servicio, porque no son adoradores, porque el adorador, hermano, el adorador que ha pasado primeramente por esa etapa y después le sirve al Señor, entonces es alguien que ha sido formado, que ha sido forjado y que no va a desistir fácilmente del servicio. Entonces mucha gente desiste del servicio porque no han sido formados como adoradores, y al no ser formados como adoradores, entonces, hermano, no pueden avanzar hacia la siguiente etapa. Y el Señor algo que anhela, algo que desea, es que nosotros entendamos, hermano, porque aquí está hablando
hablando de los obreros, está hablando de gente que hace obra. Recuérdese que hay unos obreros que el mismo Señor Jesucristo les dice: apartaos de mí, hacedores de maldad. Y eran hombres, hermano, que dice la Biblia, que profetizaban, que echaban fuera demonios y que habían hecho milagros. Y cuando llegaron: Señor, en tu nombre hicimos. Y Él les dijo: yo no los conozco, porque ustedes solo hacen, pero no son. Entonces, antes de hacer algo para el Señor, hay que ser un adorador. Entonces, ¿qué es lo que uno es? Adorador. ¿Qué es lo que uno hace? Servir. Entonces, primero se es y después se hace. Y si no se aprende en este orden de ideas, no vamos a poder, hermano, desarrollarnos. Entonces, Dios, el Padre, busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Miren, yo le dije a usted que normalmente los temas escatológicos son más enfocados hacia la enseñanza, pero que desde que empecé este tema yo le dije que iba a ser un poquito más devocional. ¿Por qué? Porque tenemos que entender qué es cada una de las cosas postreras, y en este caso estamos hablando de los obreros ahora. Pero fíjese que cuando llega el momento de la paga, cuando llega el momento de la recompensa, del galardón, de la remuneración, entonces llamaron a los últimos obreros. No llamaron a los primeros, hermano, llamaron a los últimos, hermano, y entonces les empezaron a pagar a los últimos, a los que habían trabajado menos. Y dice el contexto de esta escritura, que les pagaron lo mismo, hermano, que les pagaron a los que trabajaron todo el día. Entonces, ahora, yo quiero que usted y yo podamos entender esto, hermano, y es el hecho que si el Señor le pagó lo mismo a los que trabajaron solo 1 hora, porque, hermano, los primeros trabajaron 12 horas, después creo que llegaron a la hora 9, esos trabajaron 9 horas, los otros llegaron a la hora 6, que esos trabajaron 6 horas, pero los últimos, y creo que los otros también, no recuerdo bien si habían unos que habían llegado a las 3 de la tarde, que trabajaron 3 horas, pero los últimos llegaron a la hora 11, es decir, solo trabajaron 1 hora. Y a ellos les pagaron lo mismo que a los otros. Eso quiere decir, a nosotros nos dejaron para el tiempo final. Nosotros somos estos obreros que, hermano, estamos trabajando, pero no estamos trabajando por un jornal, no estamos trabajando por una paga, nosotros estamos trabajando por gratitud. Pero como Dios es bueno y misericordioso, de todas maneras, Él recompensa y galardona a cada uno de acuerdo, hermano, a lo que haya hecho. Entonces, ahora, lo tremendo es que entonces, hermano, les pagaron a los últimos lo mismo. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama misericordia. Sí, eso quiere decir, mire, a nosotros nos antecedieron héroes de la fe. A nosotros nos antecedió gente, hermano, de un quilataje, pero impresionante. Gente que hizo cosas que realmente son dignas de admiración y que la Biblia testifica diciendo, hombres de los cuales el mundo no era digno. Sin embargo, hermano, cuando llegue el momento de que viene el galardón, el mismo galardón nos van a dar si nosotros servimos. 1 hora, pero bien trabajada. 1 hora, pero dando todo de sí. 1 hora, pero como que hubiéramos trabajado 12. Es decir, teniendo compromiso con el Señor. Entonces, cuando la Biblia habla de los obreros postreros, habla de galardón, hermano, que dice, hermano, que les van a pagar su jornal. Entonces, habla de galardón. Ahora, viene el Señor Jesucristo y dice, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según haya sido su obra. Entonces, hermano, ¿cuál es el galardón con el que viene el Señor? Bueno, hay diferentes tipos de galardón, pero el galardón en término absoluto es el arrebatamiento, es que la iglesia se convierta en la novia, la esposa del Cordero, es que la iglesia no solamente sea parte de ¿a dónde vas, Vicente? ¿A dónde va toda la gente? Parte del montón, parte del grupo grande, no, sino que la iglesia, hermano, se convierta, la iglesia evolucione para ser la novia, para ser la esposa del Cordero y para ser la futura reina, para ser la que va a gobernar juntamente con Cristo, hermano. Entonces, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, pero eso es pura misericordia. Otros hicieron más que nosotros, pero nosotros, aunque menos tiempo, lo dimos con todo nuestro corazón. Entonces, cuando la Biblia habla de los últimos obreros, está diciendo
que es un tiempo de galardón, que es un tiempo donde el Señor, hermano, va a empezar a galardonar. Y aunque el galardón mayor o el galardón como tal, el galardón, no uno de los galardones, no que el galardón, el arrebatamiento para ser parte de la esposa del Cordero, hermano, no quiere decir que el Señor no vaya a darnos galardones en este tiempo, porque los galardones no solamente, hermanos, se van a dar al final, sino que también el Señor, en la medida que vayamos completando ciertas etapas, ciertas facetas de nuestra vida, entonces el Señor también nos va a galardonar. Así que, hermano, hablar de las cosas postreras, hay que hablar de galardones. Pero para ser galardonados también se necesita ser evaluados. Nadie puede ser aprobado si no es probado. Así que llega el final, hermano, y va a haber una prueba para todos aquellos que van a ser galardonados. Así que, en el nombre del Señor, yo le invito a que usted sea, hermano, persistente, perseverante y que no desmaye, porque el Señor viene a recompensar. Sigamos adelante. Mire, hermano, lo que dice Mateo capítulo 27, versículo número 64. Aleluya. Por eso, ordena que en el sepulcro quede asegurado hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos, se lo roben y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos, y el último engaño sea peor que el primero. Por supuesto que aquí está hablando en el aspecto negativo, el último engaño. El escatos engaño. Pero fíjese, hermano, que aquí de lo que está hablando es que el Señor Jesucristo pues fue crucificado, murió en la cruz del Calvario. Entonces el Señor había dicho que Él iba a resucitar. Y los religiosos, hermano, estaban atentos a las palabras del Señor. Y entonces dijeron: ¿saben qué? Vayan a asegurar bien el sepulcro. No sea que estos vayan a sacar el cuerpo del Señor o de Jesús de ahí del sepulcro y después vayan a decir que resucitó. Así que aseguren bien el sepulcro, porque no sea que el último engaño sea peor que el primero. ¿Cuál era el primero? Según ellos, ¿verdad? Hermano, la muerte del Señor. Pero ahora están hablando, hermano, del postrer. Entonces aquí, ¿de qué es de lo que nos habla? De resurrección, de resurrección. Y aquí, hermano, pues hablamos en el tema anterior que estuvimos hablando, hablamos de 4 cosas, 5 cosas con relación a la resurrección, si usted se recordará, hermano, y así que yo no voy a entrar otra vez a hablar, pero hay una preparación para la resurrección. Recuérdese que la Biblia nos habla de que hay 7 turnos de resurrección, 7 turnos de resurrección. Todos los hombres, sin importar si son o no son cristianos, van a resucitar. Claro, para algunos van a resucitar para vida eterna, según lo dice la Escritura, y otros para condenación. Pero ese es analizando desde dos, digamos, desde dos, ¿cómo diríamos? Desde 2 etapas, lo que es la resurrección. Unos para vida y otros para condenación. Eso así se va a dividir. Los que son para vida son los salvos, los que son para condenación son los perdidos, los que nunca quisieron aceptar a Cristo. Ok, ahora, hermano, cuando hablamos de los turnos de resurrección, el primer turno de resurrección es Cristo. Cristo es el primero de entre los muertos, el primogénito de entre los muertos. Luego hablamos, hermano, de los que resucitaron juntamente con Cristo, que son, hermano, muertos del Antiguo Testamento y que el Señor sacó de donde estaban para trasladarlos a un nuevo lugar. No voy a entrar en detalle a ellos. El tercer turno de resurrección es el que nosotros estamos esperando. Bueno, no nosotros exactamente, sino que sí lo esperamos, pero no para nosotros, sino lo esperamos porque de ahí van a salir los muertos en Cristo y luego los que estemos vivos seremos transformados. Entonces, ese es el tercer turno. El cuarto turno, que se da a la mitad de la tribulación, hermano, ese es los testigos. Los 2 testigos y por supuesto que creo que van a haber algunos más ahí.
Luego, al final de la tribulación y principio del milenio, está el quinto turno de resurrección. Esos son los que van a reinar con Cristo. Luego, ya después del milenio, vendrá el juicio del trono blanco y ahí va a venir el rebusco, que sería el sexto turno de resurrección. Y luego, hermanos, sería el último turno, que es para los perdidos. Entonces, fíjese qué tremendo, porque esta gente creía que la resurrección era un engaño. Es más, había una secta que ni siquiera creía que iba a haber resurrección, que eran los saduceos. Ellos no creían en ángeles, no creían en espíritus, no creían en resurrección. Pero entonces, hermano, ellos lo están tomando como un engaño. Lamentablemente, muchas personas hoy en día están diciendo que Jesucristo no era un Dios, sino que era un hombre, un profeta como todos. Hermano, si no creen entonces que Jesucristo era hijo de Dios o es hijo de Dios, entonces tampoco creen que Él resucitó. Es decir, que esta verdad va a ser menoscabada, como fue allá, hermano, que lo tenían como un engaño. Entonces también lo va a hacer en este tiempo que a nosotros nos ha tocado vivir. Ahora, lo tremendo aquí, hermano, es que déjeme solamente, vamos a ver, que Dios nos ayude. Mire, entonces que el apóstol Pablo dice, pues si los muertos no resucitan, dice 1 Corintios 15:16, si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es vana y todavía estáis en vuestros pecados. Eso quiere decir que si Cristo no resucitó, entonces no hay perdón para nuestros pecados. Pero eso era lo que decían en aquel momento. Miren, aseguren bien el sepulcro, no sea que el postrer engaño de estos, refiriéndose a que Cristo iba a resucitar, y lo tienen como un engaño. Ahora, que lo tuvieran los religiosos de aquel tiempo es una cosa. Lamentablemente hay muchas personas que no creen que Jesús haya resucitado, hermano, y que lo ponen como un hombre, lo ponen como todos los otros dioses que hay en las diferentes religiones, hermano. No puede ser. Lo ponen junto con Mahoma, lo ponen junto con hermano, bueno, todos los, no voy a ponerme a mencionar, lo ponen juntamente con ellos. Entonces, la Biblia dice, recuérdense, les dijo el Señor Jesucristo, ustedes tienen el problema que cometen errores porque ignoran las escrituras, el poder de Dios. ¿Acaso no saben que la Biblia dice que Dios es el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Entonces, si Él es Dios de vivos, entonces no puede tener alrededor de Él muchos muertos. Por eso es que los muertos, hermano, que no creyeron en Él, como llevan un muerto adentro, porque su espíritu está muerto, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Los va a separar totalmente de Él y los va a echar al lago de fuego. Pero todos aquellos que creímos en Él y que le dimos vida a nuestro espíritu, entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Señor? Hermano, que nos va a tener cerca de Él, porque Él es Dios de vivos, Él no es Dios de muertos. Aleluya. Hermano, si esto es maravilloso. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en el tiempo final? ¿Cuáles son las cosas postreras? Hermano, el último engaño. Ellos lo llaman engaño. Para nosotros no es engaño. Yo se lo puse de esta manera porque así aparece en la Escritura. Pero realmente es la resurrección de entre los muertos. De donde, hermano, el Señor va a levantar a los muertos en Cristo. De ahí los va a sacar el Señor. Porque, hermano, dice la Biblia que la hora es y ahora viene cuando los muertos oirán la voz del Señor. Pero ¿cómo oirán la voz del Señor? Algunos para poder convertirse, porque hay muertos, hermano. Bueno, déjeme decir esto. Recuérdese que la Biblia dice, dejad que los muertos entierren a sus muertos. Entonces, hay muertos que están vivos, muertos espiritualmente, que están vivos físicamente. Hay otros muertos, hermano, físicamente, que también estaban muertos espiritualmente. Es decir, los muertos físicamente y espiritualmente son muertos. Los muertos que están vivos físicamente, muertos espiritualmente, pero vivos físicamente, son los muertos vivos. Pero hay vivos. Es decir, están vivos espiritualmente y vivos físicamente.
Y aparte de ello, hay muertos físicamente, pero vivos espiritualmente. Entonces, hay varios grupos de muertos y de vivos. Hay muertos muertos, hay muertos vivos, hay vivos muertos y hay vivos vivos. ¿Usted de qué grupo es? Ahora, cuando suene la final trompeta, entonces los muertos en Cristo, esos están vivos, pero están muertos. Bueno, están durmiendo, según lo dice la Escritura, ¿verdad? Para decirlo en términos más bíblicos. Están durmiendo nada más, pero ellos espiritualmente están vivos. Entonces, hermano, cuando suene la final trompeta, esos muertos en Cristo y aquellos que de aquí a la venida del Señor está cerca, pero alguien se puede morir, hermano, por diferentes razones, pues si murió en Cristo, cuando suene la final trompeta va a oír la voz del Señor y se van a levantar. Y otros, como ya le dije, que están oyendo la voz del Señor para venir al conocimiento del Señor y se van a preparar para ser parte de la iglesia que van a ser de los arrebatados. Entonces, hermano, de lo que estamos analizando hoy, número 1, los postreros obreros, o los obreros últimos o los últimos obreros. ¿De qué nos habla eso? Que es tiempo de galardón. Y si es tiempo de galardón, significa que va a haber prueba para que de alguna manera nosotros, hermano, podamos ser de la iglesia que va a ser parte de la novia, que van a ser aprobados ahí. Y luego, hermano, estamos hablando del último engaño, que es la resurrección del Señor. La resurrección del Señor nos da a nosotros, hermano, la seguridad que hemos sido perdonados de nuestros pecados, según lo dice el apóstol Pablo. Hemos sido perdonados de nuestros pecados. Nos da la seguridad que va a haber un arrebatamiento, porque a la final trompeta los muertos se van a levantar y nosotros seremos transformados. Así que, hermano, rechazamos eso. Y además nos da la seguridad de que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Ok, dejémoslo hasta aquí y avancemos, hermano, para ver otro más, porque yo no me quiero detener demasiado en uno solo, porque quiero avanzar hacia la siguiente. Ok, veamos lo que dice la Escritura en Marcos capítulo 9, versículo 35. Y aquí de alguna manera vamos a ver, hermano, algo bien importante. Mire lo que dice. Sentándose llamó a los 12 y les dijo: si alguno desea ser el primero, será el último. Y todos, el último de todos y el servidor de todos. Entonces, aquí, ¿de qué habla? De los últimos servidores. El último servidor. Dice aquí, les dijo: si alguno desea ser el primero, tendrá que ser el último de todos y el servidor de todos. Entonces está hablando de los últimos que sirven, pero más que de los últimos que sirven, está diciendo que para poder ser de los últimos tenemos que ser de los más pequeños. En otras palabras, aquí nos está hablando, por supuesto, de servicio, pero también nos está hablando, hermano, de que para poder servir hay que tener un poquitito de humildad. Y mire, hermano, otra vez voy a hablar un poquito de la importancia que tiene la humildad para poder servir al Señor. Yo creo que nadie le puede servir de una manera adecuada si no aprende, hermano, a ser humilde. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo: yo no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate de muchos. Entonces, ¿qué va a suceder en el tiempo final? ¿Qué cosas son las del tiempo final? Hermano, evaluamos otra vez nuestro servicio. El Señor nos está evaluando nuestro servicio. Y recuérdese que en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo número 16, dice, hermano, que se escribió en un libro, el libro de los que eran fieles. Pero cuando contextualizamos eso, está hablando precisamente, hermano, de los que le sirven al Señor. Entonces yo digo, para poder servirle al Señor, necesitamos ser fieles. Necesitamos, hermano, aprender lo que es la fidelidad. Nadie va a poder servirle adecuadamente al Señor. Número 1, si no es humilde, pero número 2, hermano, tampoco si es fiel. Por eso es que dice aquí que el último de todos vendrá a ser el servidor, hermano, el que se hace pequeño. Entonces hay que hacernos pequeños para poder servirle adecuadamente al Señor.
hay que humillarnos, hermano, para poder entregar nuestra vida al Señor. Porque mire, el verso que le cité donde Jesús dice, yo no vine a servir, a ser servido, sino a servir. Pero también dice, y a dar mi vida en rescate por muchos. Entonces también implica que para poder servir hay que rendirse, hay que entregarse, hay que darse. Nadie va a poder hacerlo. Y eso nadie lo puede hacer, hermano, si no es humilde y si no es fiel. ¿Qué cosas van a suceder en el último tiempo? Hermano, que el Señor nos va a dar o nos está dando la oportunidad de poder servirlo. ¿Sabe qué era lo que decían estos discípulos, hermano? Que uno quería, dos de ellos, ¿verdad? Querían estar a la derecha y a la izquierda del Señor en su trono. Y el Señor les dijo, no. Así no es la cosa aquí. Le digo, porque eso no está en mí. ¿Y quién va a estar a la derecha y quién va a estar a la izquierda? Eso no está en mi potestad. Pero si ustedes quieren ser grandes en el reino de los cielos, quieren ser el mayor en el reino de los cielos, háganse pequeño aquí, háganse el menor, háganse humildes. Entonces, hermano, Dios está demandando de nosotros humildad. Cosas del tiempo postrero, humildad. Cosas del tiempo postrero, fidelidad. Cosas del tiempo postrero, hermano, que vamos a tener que ser servidores. Y aquí yo tendría que volver a insistir, como lo he dicho, hermano, en alguna de las últimas prédicas. Hermano, mire, yo entiendo que a algunos no les guste servir por diferentes circunstancias. Voy a decir algo que tal vez va a parecer muy fuerte, pero que es una realidad. A veces nosotros nos escudamos en muchas razones para no servirle al Señor y no nos damos cuenta que una de esas razones o la principal razón podría ser nuestra arrogancia, nuestra altivez. No nos gusta, hermano, no nos gusta hacer lo que no hacemos en la casa. Yo recuerdo de un hermano que me dijo en una oportunidad, pastor, me dijo, fíjese que me están invitando a servir. Ah, qué bendición, hermano. Pero mire, me dijo, cuando me dijeron qué había que hacer, me dijo, yo no, eso no es para mí. ¿Cómo así? Le dije yo. Es que mire, me dijo, me dijeron que hay que barrer. Yo en mi casa no hago eso. Oh, dije yo, qué problema. Y mire, después del tiempo, ¿sabe qué me di cuenta? Que él mismo se proclamó apóstol. Quiere llegar a ser grande sin ser pequeño. Y hermano, nosotros no nos podemos hacer grandes, nosotros solo nos podemos hacer pequeños. Y cuando nos hacemos pequeños, entonces Él nos puede llegar a ser grande. Eso pasó con el Señor Jesucristo, que se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, y en la condición de siervo llegó a la forma de hombre, y ahí se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y entonces Dios le exaltó hasta lo sumo. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Hacernos pequeños. ¿Qué le corresponde a hacer? Podernos hacer grandes. Nosotros no nos hacemos pequeños para ser grandes, nosotros nos hacemos pequeños para agradarlo a Él. Hermano, ¿se recuerda de aquel pasaje que dice que aunque tu principio haya sido pequeño, con todo tu postrer estado será grande? ¿Sabe qué dice en el original, hermano? Aunque tu principio haya sido hacia abajo, tu postrer estado será hacia arriba. ¿De qué está hablando? De que cuando tú desciendes, cuando tú te humillas, cuando, hermano, tú vas al Jordán, estoy hablando en el sentido figurado, hermano, para humillarte, entonces Dios ve tu condición y Dios te levanta, te exalta y te pone en una condición de preeminencia, te pone en un sitio de honor. Dios, hermano, te honra a ti. ¿Por qué? Porque tú te humillaste delante de Él. Por eso, hermano, todos queremos que nuestro postrer estado sea grande, aleluya y gloria a Dios, pero nadie quiere ir hacia abajo. Todos solamente queremos, hermano, que Dios nos levante, que Dios nos ponga en una posición, que seamos reconocidos. Y óigame, eso suena a Torre de Babel. Hagámonos una torre para hacernos un nombre. Nimrod, que su nombre significa rebelde, era, hermano, el diseñador, por así decirlo, hermano, el autor
constructor de la Torre de Babel, el que estaba edificando, el que estaba dirigiendo la Torre de Babel, hermano, pero estaba en rebelión. Por eso es que la Biblia dice, Nimrod, poderoso cazador delante de Dios, dicen nuestras versiones, pero cuando usted mira en el original, dice Nimrod, poderoso cazador contra Dios, porque Nimrod se rebeló contra Dios. Entonces, ¿queremos ser grandes? Sí, hermano. Yo sé que muchos quisieran ser reconocidos. ¿Sabe qué le dijo Dios a Abraham? Yo te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Pero es Dios. Hay cosas que a ti te corresponden y es hacerte pequeño. Hay cosas que a él le corresponden, es hacerte grande. Y mire, hermano, Abraham fue obediente a Dios, dejando su tierra, dejando su parentela y dejando la casa de su padre. Y Dios le engrandeció su nombre. Primero físicamente, porque, hermano, él se llamaba al principio Abraham y después le agregó una A más y una H. Le pusieron Abraham. Y además de eso, su nombre también fue engrandecido porque fue reconocido de aquel hombre del que habla la Biblia en el principio, pero también al final habla la Biblia de él. Es decir, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, Dios lo honró. ¿Pero por qué? Porque él se humilló delante de Dios. Así que, hermano, servirle a Dios es un privilegio extraordinario. No importa lo que te pongan a hacer. Si tú tienes un corazón humilde, te va a parecer grande siempre. Pero ¿sabe una cosa? Hay personas que cuando se les dice qué deben de hacer, ¿sabe cuál es el problema? Que consideran muy pequeño para ellos lo que van a hacer y no se dan cuenta que es para Dios. ¿Sabe que aquella mujer que llegó con el perfume, era un perfume de 300 denarios? Era 300, hermano, el denario era el salario de un día de trabajo, es decir, que eran 300 días de trabajo. 300 días de trabajo. Lo tenía una mujer, no lo tenía un hombre. En aquel tiempo los que trabajaban eran los hombres. Las mujeres por lo regular se dedicaban, hermano, a las tareas domésticas. En este caso era una mujer. La Biblia y algunos comentaristas dicen que era una mujer de mala reputación. Otros dicen que era una prostituta. Entonces quiere decir, hermano, que ella de su trabajo había comprado aquello. Pero se imagina 300 denarios. Si es el denario era la paga de un día, de un jornal, hermano, pero para un hombre, pero para una mujer, sí, seguramente que era menos que eso, menos que la otra. Si es que pues la tomamos como que fuera una ramera, entonces, hermano, ¿cuánto tiempo le llevaría? Supongamos que ganaba un denario, eran 300 días, hermano, de trabajo. Ella había ahorrado. ¿Y sabe por qué? Porque los perfumes caros, hermano, los utilizaban, número uno, hermano, las mujeres. Pero ¿para qué? ¿Por qué guardaba ella ese perfume? Porque tenía la esperanza de ser redimida un día. Y esos perfumes, hermano, se compraban casi que una vez en la vida y con el propósito, ¿sabe de qué? De que llegaba una ocasión especial y en el caso principalmente de las mujeres, que ellas deseaban casarse. Entonces, hermano, guardaban ese perfume para el día que ellas iban a casar. Pero esta mujer, siendo de mala reputación, no tenía esperanza de casarse, pero tenía la esperanza que alguien la redimiera. Y cuando conoció al Señor, llevó el perfume porque ella dijo, este hombre me puede redimir a mí, este hombre me puede honrar a mí. Y ciertamente la iba a honrar, no en el sentido que ella esperaba, sino que en el sentido espiritual para una vida eterna. Y Dios, hermano, el Señor Jesucristo la honró cuando todos la juzgaban. Él la honró, hermano, diciendo que se iba a hablar de ella siempre. Entonces, ¿sabe? La iglesia tiene que tener su mejor perfume como un servicio y presentárselo al Señor. Eso es parte de nuestro servicio. Aquella mujer llegó a derramar ese perfume. Buena obra ha hecho, dijo el Señor Jesucristo, hermano. Qué maravilloso, qué precioso. Entonces, que Dios nos auxilie, que Dios nos ayude para que nosotros, hermano, podamos ir entendiendo todas estas cosas y que vayamos avanzando de tal manera, hermano, que nuestro servicio verdaderamente le sea a
agradable al Señor. Que tu servicio no sea solamente por servirle. No lo hagas por los que te ven. No los hagas por quedar bien con alguien. Hazlo por agradar al Señor y hazlo como un perfume. Ahí otra vez podemos ver, hermano, esa secuencia. Al Señor tu Dios adorarás, porque el perfume es sinónimo de adoración, y a Él servirás. Esa mujer derramó el perfume, le secaba los pies, hermano, los regaba con sus lágrimas. Es decir, hermano, que esta mujer, hermano, realmente estaba adorando y sirviendo al Señor a la vez. Ok. Avancemos. Aleluya. Mire lo que dice Marcos 12:9. Estamos hablando, no se olvide, de las cosas postreras, y que nosotros tenemos que saber cuáles son esas cosas postreras. Marcos capítulo 12, versículo 6. Todavía le quedaba un hijo amado, y les envió a este último diciendo: respetarán a mi hijo. Mire, hermano, aquí se habla del hijo que es el postrero, no del último hijo exactamente, porque él fue el último enviado. Que, hermano, aquí es una parábola donde el dueño de una viña renta, hermano, a unos labradores su viña. Está hablando en el ya tratando de sacar una enseñanza de ahí. Está hablando del padre que dejó, hermano, su viña al cuidado de unos obreros. Y está hablando en el sentido literal, está hablando de Israel, que les envió a su hermano, que les envió. Entonces, ya después que rentó su viña, envió a sus siervos para cobrar lo que le correspondía de renta por la viña. Pero, hermano, ¿qué hicieron los obreros? Mataron a todos los siervos. Y entonces dice, y por último, les envió a su hijo. Por último les envió a su hijo. Es decir, el hijo es el último enviado, y también lo mataron. Entonces, mire, claro, ahí había un propósito, pero el punto es que entonces, hermano, dice, y lo envió diciendo: quizás respetarán a mi hijo. Esta palabra respetar es honrar. Entonces, algo que se va a evaluar en el tiempo final, ¿sabe qué es? Es ¿qué honra le damos al hijo? Hermano, porque muchos le están quitando la honra al hijo. Hoy en día, hermano, y esto es para que usted tenga cuidado, aparecen muchas, mire. El estudio de los idiomas originales de la Biblia es maravilloso. Es maravilloso. Hermano, yo no he estudiado ni hebreo, ni griego, ni arameo. No he estudiado eso. Yo, hermano, lo que tengo es una concordancia donde voy aprendiendo alguna que otra palabra, hermano, del idioma hebreo, griego, porque cuando, hermano, nosotros vamos a ver las palabras originales, eso nos da una riqueza extraordinaria, hermano, de muchas cosas ahí en cada uno de los pasajes. Es decir, se le abre un panorama mucho más amplio, hermano, de una interpretación mejor de las escrituras. ¿Qué es lo que se dijo en los originales? Pero hoy en día aparecen en las redes sociales, hermano, aprenda hebreo, más que todo aprenda hebreo. Eso es lo que más, aprenda hebreo. Y eso, muchos de esos anuncios están siendo motivados por una religión donde no creen que el Señor Jesucristo sea Dios. Y lo que están haciendo es deshonrándolo. No. Él es uno de los profetas. ¿Cómo que uno de los profetas? Él fue profeta. Él es el profeta, es más bien dicho, hermano, es el profeta. Pero no que fue uno de los profetas. No. Hermano, no cometamos ese error. Y mire, si usted quiere aprender hebreo, pues está bien, no hay problema. Solamente cuídese que no vaya a caer en las manos de estas personas que le estoy diciendo, porque después van a terminar diciendo que Jesús no es Dios. Le quitan la divinidad al Señor Jesucristo. Sí, tremendo hombre, fue profeta, fue esto, pero Dios no, fíjese, y no, hermano, y no, entonces la Biblia lo establece, pues. Ustedes me juzgan, ustedes me están señalando solo porque dije, es el hijo, que yo era el hijo de Dios.
Hasta el centurión romano allá en la cruz, cuando vio todo lo que sucedió, dijo verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Hermano, un romano lo reconoció y ahora nosotros, hermano, después de mucha gente, después de haber creído en el Señor, ahora se están apartando del Señor, se están apartando y diciendo que Él no es Dios. Entonces, mire, ¿qué es lo que va a suceder en este tiempo final? Que le van a quitar el respeto y la honra al Señor. Ahora, hermano, en el libro de los Salmos, capítulo 2, versículo 2, dice, honrad al Hijo, oiga, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino. ¿Qué es lo que va a suceder en este tiempo final, hermano? Que muchos van a deshonrar al Hijo, y al deshonrar al Hijo, Él se va a enojar con ellos y va a terminar pereciendo. Van a terminar pereciendo. Por eso dice, honrad al Hijo para que no se enoje. Bueno, aquí podríamos interpretarlo de dos maneras. No se enoje el Hijo o no se enoje el Padre que está deshonrando al Hijo, ¿verdad? Hermano, pero luego dice, y perezcáis en el camino. Y esto me da la idea, una sombra, una figura de esto que sucedió con los israelitas que salieron de la tierra de Egipto. Hermano, incluyendo a Moisés. Mire, y yo sé que Moisés es un tremendo siervo de Dios. Yo no voy a decir que se perdió, no. Pero lo que sí puedo decir con toda seguridad es que Dios no le permitió entrar a la tierra prometida. ¿Y sabe por qué? Porque Moisés, hermano, el Señor le dijo la primera vez, golpea la roca y te va a brotar aguas. Y Moisés golpeó la roca y brotó agua. La roca es Cristo. La Biblia dice que la roca es Cristo. Eso lo dice 1 Corintios capítulo número 10, que la roca que lo seguía era Cristo. Ahora, hermano, la segunda vez ya no le dijo golpea la roca, sino háblale a la roca y la roca te dará agua. Eso quiere decir, la primera vez era porque era sombra del sacrificio de Cristo. La roca, Cristo, la hirieron, hermano, para que brotara agua y sangre. Eso lo dice la Escritura, hermano, en varios de los evangelios. Entonces, pero mire, la segunda vez ya no había que golpear porque Cristo solo fue sacrificado una sola vez y entró para siempre con su propia sangre en el lugar santísimo como sumo sacerdote. Pero sucede aquí que Moisés volvió a golpear la roca. Como volvió a golpear la roca, es decir, quiso sacrificar a Cristo 2 veces. Qué tremendo, hermano. Y el Señor le dijo que eso era la razón principal por la que él no entraba a la tierra prometida. Ahora yo veo aquí, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Moisés pereció en el camino hacia la tierra prometida y no llegó. Pero esa es una sombra solamente. Pero no solo Moisés, muchos otros deshonraron también al Hijo porque no creyeron que Él los iba a llevar hasta la tierra prometida. Hermano, porque el Señor le dijo, mi ángel irá delante de ti. ¿Quién era el ángel de Jehová? Era Cristo mismo. Eso le dijo a Moisés y menospreciaron al que iba a ir delante de ellos también. Y entonces por eso es que muchos de los israelitas, hermano, perecieron en el camino y no entraron a la tierra prometida. ¿Pero por qué? Porque deshonraron al Hijo. Entonces ahora los israelitas, entre comillas, tienes ahí algunos que se dicen ser judíos, pero no lo son, sino son sinagoga de Satanás. Hermano, los israelitas de este tiempo, ¿sabe qué es lo que están haciendo? Están deshonrando al Hijo. Y al deshonrar al Hijo, lo que va a terminar sucediendo con ellos es que van a perecer en el camino y no van a llegar hasta el final. Es decir, no van a ser de la iglesia novia, solo van a ser, si creyeron, bueno, si ya no creen ni siquiera en Cristo, saber qué van a hacer, hermano, realmente. Porque ellos no creen que Jesús sea Dios. Y la única manera de llegar al cielo es a través del Hijo. Y si ellos rechazan al Hijo, van a perecer en el camino. Ya no solo físicamente, sino que hasta espiritualmente puede suceder con ellos. Por eso, hermano, tenga mucho cuidado de quién se deja seducir. No se deje seducir de nadie, hermano, pero menos de esta gente. De nadie se tiene que dejar seducir. Oiga lo que dice la Escritura. Juan capítulo 5, versículo 22. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Pero ahora, oiga,
para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Hermano, este verso es contextual del libro de los Salmos, capítulo 2, versículo 12, que estábamos leyendo hace un momento. Es decir, el que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre. El que no honra al enviado, tampoco honra al que lo envió. Entonces aquí, hermano, pero mire, aquí dice, porque ni aún el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Y el Hijo dice, yo no voy a juzgarlos, sino que la palabra que les he enviado, esa palabra los juzgará a ustedes en aquel día. Ay, Dios mío. Entonces, hermano, que Dios nos guarde, que Dios nos ayude, porque nosotros necesitamos definitivamente aprender a honrar al Hijo. Honremos al Hijo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Son 3 personas, hermano, en una sola. Es decir, los 3 son uno. Son uno. La misma esencia está en los 3. La misma esencia está en los 3. Entonces es tiempo de que aprendamos a honrar al Hijo. Y una manera de honrar al Hijo es consagrándonos para poder, hermano, en el caso de la iglesia, ser parte de la novia. Mire, hermano, yo creo que el Señor nos está poniendo una demanda a nosotros, y la demanda es lo que Él mismo hizo. Fíjese que Jesús, en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, Él dice, por ellos yo me santifico. Por ellos yo me santifico. Es decir, Jesús se santificaba por los discípulos. Entonces, hermano, ¿cómo podemos honrar al Hijo? Santificándonos. ¿Cómo podemos honrar al Hijo? Consagrándonos. ¿Cómo podemos honrar al Hijo, hermano? Separándonos de las cosas que a Él le ofenden. Ok. Déjeme pasar este. Voy a terminar con este aquí, hermano, con la ayuda del Señor. Aleluya. Ok. Déjeme leerle este versículo último, antes de poder finalizar. Lucas capítulo 14, versículo 8. Me salté uno, hermano, con el propósito de, está ligado con algo que ya platicamos, así que yo lo quiero finalizar. Cuando seas invitado por alguno a un banquete de bodas, no tomes el lugar de honor, no sea que él haya invitado a otro más distinguido que tú, y viniendo el que te invitó a ti y a él te diga, dale el lugar a este, y entonces avergonzado tengas que irte al último lugar. Sino que cuando seas invitado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando llegue el que te invitó te diga, amigo, ven más adelante. Entonces serás honrado delante de todos los que se sientan a la mesa contigo. Hermano, aquí está hablando entonces del último lugar. ¿Cuál es el último lugar? El lugar, hermano, digamos en una reunión, siempre los últimos lugares, los primeros lugares son para los invitados más importantes, y los últimos lugares son para los invitados de condición más humilde. Entonces, ¿de qué está hablando aquí, hermano? Mire, que no busquemos los primeros lugares. Recuérdese que los fariseos, eso era lo que hacían los fariseos, hermano, que buscaban los primeros lugares, buscaban los lugares públicos, porque ellos buscaban una honra de los hombres. Nosotros no buscamos honra de los hombres, nosotros buscamos honra de parte de Dios. Y no es malo buscar honra. La Biblia dice, para aquellos que buscan honra, honor e inmortalidad. Entonces quiere decir que buscar la honra no es malo, siempre y cuando se busque de la manera adecuada y se busque la honra de Dios y no la honra de los hombres. Ahora, entonces, ¿de qué nos habla aquí, hermano? Que mire, que no tratemos nosotros de sobresalir si el que honra es Dios. El que honra es Dios, hermano. No dice la Biblia, el que se humilla será exaltado, y el que se exalta será
humillado, entonces, o abatido. Entonces, ¿de quién viene la honra, hermano? De parte del Señor. Y yo creo que este es un tiempo de honra. Pero ¿sabes qué? Trata de permanecer en el anonimato. Mira el caso de David, hermano, allá estaba con las ovejas. Él no estaba tratando de agradar a un hombre. Él todo lo que hacía, lo hacía con el fin de agradar a Dios. Hermano, el día que hubo una fiesta en la casa de David, a él lo mandaron a cuidar las ovejas. Y David no fue renegando, sí, que yo quería estar allá, que no sé qué, hermano, protestando. No, David feliz de estar con las ovejas. Hermano, hasta cantando, yo digo que estaba detrás de las ovejas, te llamé, hermano, ¿saben ni qué canto estaba? O me gozaré, no sé qué canto estaba entonando David, pero él estaba feliz, él estaba agradecido con Dios, él estaba bendecido. Entonces, ahora viene el Señor y como lo vio que los hombres lo humillaron, entonces dijo, al que los hombres lo humillan, yo lo levanto. Y además, este hombre no lo vio como una humillación, sino que lo vio como una oportunidad para hacer algo bueno delante de Dios. David, hermano, cuidando las ovejas de su padre, pero él feliz, él no lo vio. Sí, que mis hermanos me menosprecian, que como yo soy harina de otro costal, por eso no me ponen atención. No, David estaba feliz viendo como una oportunidad de hacer algo. Hermano, el mismo caso de José. José era menospreciado. Es más, todos los que son menospreciados son personas que definitivamente, hermano, van a experimentar cosas grandes de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Él escoge lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios. Así que en el nombre del Señor, si te han menospreciado, no te preocupes, porque todo lo que los hombres menosprecian, Dios lo aprecia y Dios lo pone en un sitio de honor. Y eso hasta Ana lo canta, hermano. Ana misma dice, hermano, que Dios levanta del estercolero, que Dios levanta del muladar, que Dios levanta lo que no sirve, Dios lo levanta. Ahí, por eso te digo, el caso de José, sus hermanos lo menospreciaron, lo vendieron a la tierra de Egipto y mira dónde lo puso Dios. Mira en qué posición lo puso el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque había sido menospreciado. Entonces, hermano, no busques el primer lugar, busca el último lugar y Dios te va a honrar a ti. No busques ser reconocido de parte de los hombres, busca, hermano, agradar a Dios y Él se va a encargar de reconocerte a ti. Hay muchos ejemplos de la Biblia de hombres que fueron menospreciados, de hombres que fueron rechazados. El caso de Mardoqueo, hermano, fue menospreciado por Amán y mire lo que hizo el rey Asuero, lo honró poniendo precisamente a aquel que lo menospreciaba, hermano, y levantándolo y honrándolo delante de todos. Pero ¿cómo vino la honra? Cuando él se humilló. Entonces, hermano, no busquemos el sitio de honor, busquemos el sitio que todos desechan, hermano, porque mire, dentro de la iglesia, ¿qué es lo que todos quisieran? Bueno, tal vez no todos, pero muchos quisieran ser o estar en qué privilegio, los privilegios que se ven, pero los privilegios que no se ven no le gustan a las personas. Estar en el área de niños no les gusta mucho. ¿Sí sabe por qué no les gusta? Porque ahí no se ven, pero estar dando la bienvenida, estar ministrando a la alabanza, eso sí les gusta a muchos. Hermano, no estoy hablando de usted porque usted no tiene ese corazón, sino que, hermano, a muchas personas les gusta buscar esos primeros lugares porque les gusta ser reconocidos. Pero tú, no importa que los hombres no te reconozcan, pero que sí te reconozca el Señor. Aleluya. Así que, hermano, dentro de las cosas postreras está también el último lugar. Quizás estás en el último lugar, pero Dios te va a poner en el primer lugar, porque Él honra a los que le honran. Así que en el nombre del Señor recibe esa administración. Ok, vamos a dejarlo hasta aquí, mis amados hermanos. Vamos a hacer una oración suplicándole al Padre primeramente por aquellos que quieren aceptar a Cristo o reconciliarse con el Señor. Creo que es un buen tiempo, un buen momento y pues damos la oportunidad. Si alguien quiere aceptar al Señor o reconciliarse con Él, pues creo que el Señor en su grande misericordia le dará ese privilegio y esa oportunidad. Así que si usted quiere hacerlo, acompáñeme y vamos a hacer esta oración juntos. Señor Jesús, reconozco que he fallado, que me he apartado de ti.
que no he caminado en tu voluntad, Señor, muchas veces, Señor, quizás hasta he rechazado la palabra que me han querido ministrar o predicar. Pero hoy vengo a pedirte perdón, suplicándote, por favor, que tú tengas misericordia de mi vida. Recibe, Señor, mi vida en tu reino y entra a mi corazón para convertirte en el rey de esta vida. Por favor, Señor, yo te suplico que todos mis pecados sean borrados y que sean echados al fondo de la mar. Que no, Señor, nunca más te acuerdes de mis pecados. Por favor, perdóname, límpiame de toda maldad, Señor, con tu sangre. Y por favor, Señor, que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida. Te lo suplico, te lo pido, que tu Espíritu Santo venga sobre mí, Señor, para convencerme de juicio, de pecado y de justicia. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Y ahora quiero hacer una oración, hermano. Pues como decía, el propósito no era hacer devocional esta ministración. Sin embargo, lo hemos hecho así para una mejor comprensión de cuáles son las cosas del tiempo postrero. Yo sé que el Señor nos está dando ese entendimiento, ese conocimiento, para que nosotros podamos llegar a conocer, hermano, todas aquellas cosas que vienen en el tiempo final y hacer una aplicación espiritual a cada una de ellas. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo delante de ti pidiéndote misericordia. Hoy hemos entendido la importancia que tiene el conocimiento de las cosas del tiempo final. Ayúdanos, Señor, para que nosotros nos preparemos y que no seamos sorprendidos por las cosas postreras, sino que al conocerlas, Señor, podamos tener la experiencia de aquellas cosas buenas, Señor, que vienen a ministrar nuestra vida, y también poner un alto a aquellas cosas negativas, Señor, que pueden manifestarse. En el nombre de Jesús, yo te lo estoy suplicando, te lo estoy pidiendo, Señor, ten misericordia. Por favor, papadito lindo, te lo suplico, te lo pido, ayúdanos, Padre. En el nombre maravilloso de Jesús, gracias. Amén y amén. Que Dios te bendiga, amado hermano. Gracias siempre por ser parte de esta bendición y que juntos podamos edificarnos en el nombre del Señor. Bendiciones para todos. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.